Hola, hoy día vamos a ver el concepto de variables aleatorias discretas. El día pasado vimos el concepto de variables aleatorias, hoy día en concreto veremos el caso discreto. Las variables aleatorias discretas son aquellas variables que pueden tomar valores en un conjunto finito o infinito numerable. Es decir, cada valor que le asociamos a la variable, ¿cierto? Ese valor de probabilidad, esa variable siempre va a representar una cantidad entera. Para ello definimos, ¿cierto?, a esa función de probabilidad como una función de cuantía o función de masa, que en el fondo representa el valor de probabilidad asociado a cada valor que toma la variable, según ya habíamos definido previamente. Ahora, para que esa función sea una función de cuantía, debe cumplir con estos requisitos. Lo primero, cada probabilidad debe ser positiva, es decir, cada valor asociado a los distintos posibles valores que toma la variable debe ser positivo y la suma debe ser igual a 1. Si aquello se cumple, entonces esa función es posible considerarla como una función de probabilidad. A partir de ella podemos construir la función de distribución, que era la función de probabilidad acumulada, ¿cierto? Acumulando las probabilidades a través de las distintas categorías que toma nuestra variable aleatoria. Veamos el ejemplo 6 para ejemplificar, ¿verdad?, los conceptos que acabamos de comentar. El ejemplo plantea hallar la función de cuantía y la función de distribución de la variable aleatoria puntos en la cara de un dado y me pide graficar ambas. Entonces lo primero será definir el espacio muestral. Como es el lanzamiento de un dado, solo tenemos las posibilidades de 1 a 6. A partir de allí entonces podemos conseguir, ¿verdad?, asociado a cada valor de la variable, la función de probabilidad o de cuantía en amarillo, que en este caso es equiprobable dado que el dado se supone no cargado y tiene la misma probabilidad de salir cada una de las caras. Si a partir de ella conseguimos la función de distribución, ¿cierto?, en celeste, que sería la función de probabilidad acumulada a través de cada categoría que toma la variable. Si graficamos ambas con cualquier programa, GeoGebra, Excel, cualquier graficador, vamos a observar que la función de cuantía, ya lo decíamos, ¿no?, era equiprobable, ¿cierto? Y lo que nos interesa de esta gráfica es el modelo de probabilidad, que en definitiva es lo que después vamos a utilizar. Luego entonces en celeste teníamos la función de distribución, que como podemos observar también tiene unos aumentos que son también equiprobables. Es decir, la conclusión que obtenemos de la función de cuantía será la misma que obtenemos a partir de la función de distribución. Solo debemos mirar los saltos que ocurren en cada una de las acumulaciones. Entonces observamos que en este caso los saltos son los mismos, por lo tanto las acumulaciones en las distintas categorías son las mismas, lo que nos permite concluir que son equiprobables. Bien, veamos el ejemplo 7. En el ejemplo 7 nos pide verificar si esa función dada es una función de cuantía. Bueno, para confirmar que es una función de cuantía teníamos que verificar lo primero que cada valor de probabilidad debía ser positivo, ¿cierto? Lo que se confirma perfectamente. Y por último que la suma de esas probabilidades debía dar 1, ¿verdad? Lo cual también es posible verificar, por lo tanto esta función dada efectivamente corresponde a una función de cuantía. En el ejemplo número 8 nos piden: se lanzan 3 monedas equilibradas y se evalúa su resultado. ¿Sí? Me piden determinar la función de masa o de probabilidad y la función de distribución asociada. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es definir la variable aleatoria. En este caso la vamos a definir como el número de caras, pero podríamos haber evaluado también el número de sellos. Si evaluamos el número de caras en los 3 lanzamientos, dado que cada lanzamiento tiene 2 posibilidades y son 3 lanzamientos,
tenemos un espacio muestral con 8 alternativas. ¿Sí? Allí están todas las posibilidades de las 3 monedas lanzadas, ¿cierto? Todo cara, todos sellos, 2 caras en todas sus combinaciones y una cara y 2 sellos en todas sus combinaciones. A partir de allí entonces podemos construir nuestra función de cuantía y nuestra función de distribución, ¿verdad? Los valores que toma la variable, en este caso el número de caras, ¿cierto? Sería 0, 1, 2, 2, 2, 1, 1 y 1. Entonces los valores que toma la variable irán de 0 a 3. La probabilidad, en cada caso corresponde a la probabilidad de selección. Que haya 0 caras, solo tenemos un caso de los 8 posibles, por eso es un octavo. Que haya una cara, tenemos 3 posibilidades de las 8 alternativas totales, por eso es 3 octavos. Y así sucesivamente. A partir de esa función de cuantía podemos conseguir entonces la función de distribución acumulando las probabilidades a través de cada categoría. Si graficamos las funciones respectivas, ¿cierto? Aquí tenemos la función de cuantía y la función de distribución. ¿Qué debemos observar siempre? Bueno, su comportamiento y, ¿cierto? En este caso que es muy simétrica, y aquí en la función de distribución lo que observamos siempre son los saltos. Donde se produce el mayor salto es donde hay una mayor acumulación, que en este caso se produce, si ustedes se fijan, de 0 a 1 y de 1 a 2. Bien, por lo tanto allí es donde se producen las mayores acumulaciones, que era un poco la misma conclusión que obtenemos a partir de la función de cuantía. Muy bien, vamos a ver ahora dentro de las variables aleatorias discretas las medidas numéricas de resumen asociadas. Como es probable que algunos de ustedes no hayan hecho todavía estadística, vamos a hacer un pequeño resumen respecto de las medidas numéricas de resumen que se ven en estadística. Cuando uno estudia una variable, independientemente de si esa variable es discreta o es continua, tenemos 3 formas de resumir la información. Tenemos tablas de frecuencia, gráficos y medidas numéricas de resumen. Bien, vamos a abordar las medidas numéricas de resumen. Hay 4 grupos de medidas numéricas que uno estudia. La primera siempre se refiere al centro, es decir, son indicadores que permiten identificar el centro de la distribución, donde está la media, la mediana y la moda. Luego tenemos las medidas de posición que nos permiten identificar posiciones que no sean el centro, donde están los cuartiles, deciles y percentiles, que en definitiva son indicadores que en el caso de los cuartiles dividen en 4 la distribución, en el caso de los deciles dividen en 10 la distribución y en el caso de los percentiles dividen en 100 la distribución. Luego tenemos las medidas de dispersión, que son medidas del grado de homogeneidad o heterogeneidad que tienen los datos. Por eso es tan importante acompañar siempre una medida del centro como la media con una medida de dispersión. Aquí tenemos la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Y por último están las medidas de forma, donde se analizan los aspectos distribucionales, ¿verdad?, de las distintas variables o de los distintos modelos que se estudian, y los aspectos a analizar son siempre la asimetría y la kurtosis. La asimetría es la estructura simétrica que tienen las distribuciones y la kurtosis corresponde al grado de apuntamiento que tienen las curvas simétricas. Bien, veamos entonces dentro de las medidas numéricas de resumen, en el caso discreto, las medidas de centralización o de centro. Ya decíamos, aquí tenemos la media, la mediana y la moda. La media, en el caso de las variables aleatorias, ya dejará de llamarse media para llamarse esperanza o valor esperado. ¿Por qué? Porque la variable ahora deberá estar ponderada por
el modelo de probabilidad que rige su comportamiento. Por eso la gran diferencia entre el concepto de media, que es asociado a cualquier variable que está en bruto, y la esperanza a aquellas variables que tienen la connotación de variable aleatoria, es decir, tienen en su comportamiento un modelo de probabilidad que le rige. ¿Cómo calculamos la esperanza? Como la suma de cada valor de la variable por su probabilidad. Entonces veamos un ejemplo. Dice, en un negocio un tendero, es decir, el señor que atiende la tienda, puede ganar 820 euros con probabilidad 0,6 o perder 260 euros con probabilidad 0,4. Me pide hallar e interpretar la esperanza. Entonces, para calcular la esperanza tenemos aquí la fórmula. Por lo tanto, simplemente aplicaremos, ¿no? Los resultados obtenidos. Entonces sería cada valor de la variable, que en este caso es 820 por su probabilidad, que es 0,6, o la pérdida, que por eso es una suma de un valor negativo, 260 por 0,4. Entonces, si resolvemos esto, el valor esperado o esperanza, ¿sí?, de ganar, o la ganancia esperada, corresponde a 596 euros, ¿sí?, que en el fondo es la unidad monetaria con la que estamos trabajando en este caso. Luego tenemos la mediana. La mediana es un indicador que su definición lo que plantea es que corresponde a un indicador que deja por debajo al 50% de los datos y por encima al otro 50%. Entonces vamos al ejemplo anterior, al ejemplo número 8, ¿sí?, para identificar la mediana. La mediana entonces, como es aquel valor que acumula hasta el 50%, en nuestra tabla que resume el modelo podemos identificar aquel valor que recoge al 50% como mínimo. Entonces, si ustedes se fijan en la función de distribución, en 1 tenemos acumulado el 50%. Por lo tanto, la mediana sería 1. Eso indica que el 50% de los, en este caso de las caras, está por debajo de 1 y el otro 50% está por encima de 1. Bien, si bien es cierto, la moda también es una medida del centro, no vamos a estudiarla porque en realidad luego no la van a ocupar. No obstante ello, bastaría con ir a la tabla de frecuencias o a la tabla de probabilidades y buscar aquella que tiene la mayor frecuencia absoluta o relativa, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos dos modas, ¿verdad?, que sería 1 y 2, que tienen las mayores frecuencias y son igualmente probables. Bien, vamos a las medidas de dispersión. Las medidas de posición, que si bien es cierto se pueden calcular sin problemas, no vamos a detenernos demasiado en ellas, ¿sí?, porque luego no las vamos a utilizar. Vamos entonces a las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión dijimos está la varianza y la desviación típica. La varianza, su definición, igual que la definición que se daba en estadística, corresponde a la suma de los distintos valores de la variable al cuadrado por su probabilidad menos la esperanza al cuadrado, ¿sí? Y como este indicador deja las unidades de medida al cuadrado, usaremos su raíz, que corresponde a la desviación típica, para devolver la variable a las unidades originales. Entonces volvamos a nuestro ejemplo 8, que es el ejemplo 10 en este caso. Nos remitimos al ejemplo 8 y nos pide hallar la varianza y la desviación típica y luego interpretarla. Entonces este era el modelo de nuestra variable aleatoria número de caras en 3 lanzamientos. Y lo que vamos a hacer es encontrar la varianza. La varianza entonces, según su definición, era cada valor de la variable, ¿cierto?, al cuadrado por su probabilidad. Es decir,
0 al cuadrado por 1/8 más 1 al cuadrado por 3/8 más 2 al cuadrado por 3/8, ¿cierto? Más 3 al cuadrado por 1/8. Y todo ello deberemos restarle la esperanza al cuadrado. Entonces, la esperanza la calculamos, según ya definimos antes, cada valor de la variable por su probabilidad. Es decir, 0 por 1/8, más 1 por 3/8, más 2 por 3/8, más 3 por 1/8, lo que nos da un valor esperado de 1,5. Es decir, nosotros esperaríamos encontrar entre una y dos caras. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si reemplazamos esto, ¿verdad?, en la fórmula de la varianza, su resultado sería 0,75 caras al cuadrado. Como no lo podemos interpretar, entonces haremos la raíz de la varianza para obtener la desviación típica, lo que nos da un total de 0,87. Y dado que la variable es discreta, deberemos aproximar, ¿cierto?, para la interpretación. Entonces diríamos que aproximadamente la desviación es una cara. Es decir, si nosotros esperamos tener entre una y dos caras, ¿verdad?, cuando lanzamos tres monedas y evaluamos el número de caras, este valor esperado entre una y dos caras podría variar más menos 1, es decir, entre 0,5 y 2,5, o dicho de otra manera, entre 2 y 3. ¿Sí? Ese sería el rango de variación que tiene la mayoría de las distintas posibilidades de la variable aleatoria que estamos estudiando. Entonces, en este momento es donde uno puede valorar, ¿esta dispersión es grande, mediana, pequeña? Entonces, si en general nosotros tenemos entre una y dos caras como valor esperado, como lo más probable que ocurra, y este valor puede variar en más menos 1, terminamos de alguna manera moviéndonos en el rango total de la variable, por lo tanto la dispersión es bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos nuestras variables aleatorias discretas.